mis actos quizás decir todo lo contrario. Entonces, el don del Espíritu Santo, hermanos, es algo inevitable que nosotros, ¿verdad? Son pasos, el perdón de los pecados, el recibir el don del Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos al Evangelio. Cuando una persona, hermanos, es tocada por el Evangelio, sus pecados, dice la palabra, que son arrojados a lo más profundo del mar y que el Señor nunca más tendrá memoria de ellos. Ahora, esa es la cosa, ¿verdad? De que el Señor nunca más tiene memoria de ellos, pero nosotros muchas veces sí. Y peor aún, hermano, no solo de tenerlo en la memoria, sino que volvemos a la actividad pecaminosa. La persona se vuelve a la actividad pecaminosa que tenía antes porque le agrada eso. A la carne le agrada, es normal. Porque estamos hechos, ¿verdad?, de una materia que es corrupta, que es corruptible. Entonces, de alguna manera es normal, pero allí vamos a demostrar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, no cometemos ese pecado. Nosotros nos apartamos de eso. Hemos escuchado testimonios, ¿verdad?, de hermanos acá predicando de las tentaciones que se les han presentado. A mí también, hermano. En una ocasión, hermano, yo recuerdo, me quedé sin trabajo durante un tiempo, algunos meses. Y yo fui, hermanos, a un lugar, ¿verdad? Y a mí, hermano, el muchacho me dice, ellos entran a ver, por decirle, lo que vamos a entregar, si está bien el espacio, si está limpio y todo. Pero ese muchacho sale y me dice, hermano, quiero que venga a ver usted, me dice, a ver si se pueden hacer estas máquinas o no. Y le digo, ok, está bien. Y yo me voy, hermanos, créanmelo, no tenía trabajo. Y ese día me lo habían dado en forma de ayuda. Y cuando yo bajo, hermanos, y me tropiezo así con un sobre que yo considero que tenía como unos $5,000. Mire, estar debiendo casi 3 meses de renta, no tener para su comida, no tener quizá, hermanos, ni para la ofrenda, pues, si le quiere llamar así. Cualquiera quizás hubiera dicho, hermanos, qué bendición. Agarré el sobre y le dije al muchacho, mire, aquí está este sobre, tiene este dinero. Se me quedó viendo. Y eso es lo bonito de dar buen testimonio a la persona. Porque ¿sabe qué me dijo él? Y es un inconverso. Este diablo sí es bruto, me dijo, porque para votarlo a usted se necesita mucho más que eso. Bendito sea el nombre del Señor y gloria a Dios, hermanos. Se entregó el dinero a la persona, ¿verdad? Y bendito sea el Señor, yo salí bien librado, hermanos, de todo lo que debía. Con decirle, hermanos, de que las personas donde vivíamos, cuando yo les dije que había reunido un poquito para la renta, me dijeron, nosotros decidimos, hermano, que todos estos meses no se los vamos a cobrar. Eso sí es bendición de Dios. Entonces, hermano, nosotros podemos ver, ¿me entiende?, cómo es el don del Espíritu Santo, cómo la persona que se ha arrepentido va a dejar esas malas costumbres a las que está habituada la carne. El Señor dice que arroja, ¿verdad?, los pecados y no tiene más memoria de ellos. ¿Por qué nosotros, hermanos, debemos de recordar? ¿Por qué debemos de vivir de alguna manera del pasado? Dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no solo una, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, debemos de dejar esa manera malvada de vivir, ¿verdad? Las personas, hermanos, cuando aceptamos al Evangelio, cuando nos arrepentimos, ¿verdad?, recibimos el precioso regalo de una renovación completa por la entrada del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos renovados, hermano. ¿Sabe que en mi trabajo hay muchachos que tienen 24, 25 años y yo casi les doblo la edad? Y me dicen, usted se ve mucho más joven que ellos, hermano. Usted trabaja mucho más mejor que ellos. Pero sí, pues, hermano, si yo el domingo no llego de goma, ¿me entiende? Yo llego revestido, hermanos, de la gracia y gloria de Dios. Yo no salgo peleando de mi casa, ¿ya? Para honra y gloria al Señor, hermanos. Si a mí me toca irme a las 3 de la mañana, si quiere vaya y va a ver que a las 2:30 mi esposa me está haciendo comida. No, yo creo que no hay muchas.
Y por eso, como me dijo alguien en una ocasión, si yo me divorciaría, le dije, sí, de mi esposa me divorciaría yo solo por un motivo, ¿por cuál? Para volverme a casar con ella. Solo por eso me divorciaría. Pero vemos, hermanos, ¿verdad? De que nosotros, hermanos, somos transformados. El Espíritu Santo entra en nosotros. Es por eso que acá, dentro y fuera de la iglesia, lo que es esta iglesia, dentro y fuera de estas paredes, se va a predicar del arrepentimiento. Aquí no se van a hablar de otras cosas, hermano. Aquí se habla lo que es la verdad de Cristo por medio del evangelio. Y el evangelio es, un punto es arrepentimiento. Un mensaje, hermanos, que nosotros predicamos es sobre lo que Dios hizo, no es algo que hayamos hecho nosotros o algo que decidimos hacer, es un mandato previo y necesario. Porque dice ahí, hermanos, y les dijo, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, eso es algo que Dios ya hizo y nosotros solo debemos de anunciarlo, de presentarlo a la gente que está perdida. Entonces, hermanos, aún así, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos de seguir predicando aunque no veamos los resultados. Porque, ¿sabe, hermanos, que muchas veces, ¿verdad? El evangelio, el mensaje es rechazado por la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, el evangelio es rechazado. Y nosotros quizás no veamos, hermanos, los frutos, ¿verdad? Pero, hermanos, los frutos, las buenas obras, todos esos resultados permanecen en las manos de Dios. Y a nosotros lo que se nos dijo es id y predicad el evangelio. No dice conviértanlos. No dice tráiganlos a la fuerza, es ir y predicar el evangelio. Entonces, el evangelio es, ¿qué dije que era el evangelio? El primer punto, arrepentimiento. Porque hay, hermanos, arrepentimiento y hay convencimiento, ¿verdad? La persona se convence que es pecadora, pero no se arrepiente. Y tiene un momento, hermanos, ¿verdad? De que llora y se derrama, pero saliendo, lo mismo. No, el evangelio es arrepentimiento, es hacer un cambio de dirección. El evangelio, hermanos, es algo más que emoción. El evangelio es serio. El evangelio es sufrido. El evangelio, hermanos, no es solo como por decirle cuando estamos reunidos acá y estamos cantando y estamos gozosos y aplaudimos. Ese gozo lo debemos de reflejar también en la calle nosotros. No solo dentro de la iglesia. Entonces, un punto, ¿verdad? El evangelio es arrepentimiento. Número 2, el evangelio es amor. ¿Quién sabe San Juan 3:16 acá? Todos. Todos, ¿verdad? ¿Y qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único, ¿verdad? Al único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense, hermanos, que Dios ofrendó su propia vida por amor a usted y por amor a mí. Si nosotros, hermanos, no, hombre, imagínense, nos sentimos alegres porque nos regalen una loción, porque nos regalen una camisa, nos sentimos alegres, ¿verdad? Y más si es de la persona que amamos, nos sentimos quizá un poco más alegres. Pero Dios entregó su propia vida por amor. Si nosotros lo que entregamos por amor, a veces, por decirle, nos cuesta un poco, ¿verdad? Porque quizá aunque quisiéramos regalar un carro, no podemos. Porque nos cuesta. Menos vamos a entregar la vida por alguien más, hermano. Yo creo que tal vez, pienso yo, una madre, hermanos, por sus hijos, quizás de la vida. Pero los varones yo pienso que andamos bastante retirados de eso. Pero dice, hermanos, el evangelio es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos en general. Dios no hace acepción de personas
que porque sea chaparrito, que porque sea alto, blanco, morenito. No. Dios, hermanos, nos ve por igual a todos. Dios envió a Cristo, dice su Hijo amado, por amor a nosotros, con la misión de morir para así, hermanos, salvar al ser humano del pecado. Se trata de una bella manera de mostrar su amor. El amor de Dios por nosotros no es un simple sentimiento. Porque ¿cuántos aquí, hermanos, decimos amar? ¿Cuántos acá, verdad, decimos querer? Pero cuando estamos enfrente de la persona. Y ya cuando no estamos enfrente de la persona, hablamos mal de esa persona. Entonces, yo creo, hermanos, que amar a alguien es mejor confrontar a la persona y decirle su error o lo que ha visto. Pero yo no puedo decir, hermanos, yo quiero a alguien y si veo a su hijo en peligro, me voy a poner a hablar a espaldas de esa persona de lo que son sus hijos. Mejor voy y le digo al papá o a la mamá, mire, yo vi a su hijo, a su hija en esto y creo que no está bien. Como yo lo quiero, como yo lo amo, yo no quiero que su hijo se pierda. Pero nos ponemos a criticar y decimos amar. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es sincero. El amor de Dios es real. El amor de Dios es puro. Dice la palabra de Dios que en Dios no hay ni siquiera sombra, ni mudanza de variación. Porque Dios, hermanos, Él sí nos ama. Entonces el evangelio es amor. No es un simple sentimiento, como les decía. No es solo algo decirlo de diente a labio, como decimos. No, es algo, hermano, muy profundo en Dios, para que mandara a su Hijo a morir por nosotros. El evangelio es amor. Por eso, hermano, nosotros estamos llamados también a demostrar el amor de Dios a los demás, ¿verdad? Porque si nosotros, hermanos, damos mal ejemplo, ¿verdad? Con nuestras actitudes al no amar a las personas, estamos, ¿verdad?, contradiciendo a lo que hemos sido llamados. Entonces, el amor de Dios, hermanos, es una actitud completa y concreta de salvación. Es un amor redentor. Dice, es un amor redentor que envía y alcanza al perdido por el destino, hermanos, concreto con que Cristo vino al mundo. Porque el Señor Jesucristo, Él sabía su destino concreto, que era lo que tenía que pasar, ¿verdad? Él sabía, es como Él, ¿verdad? El Señor ya sabe lo que va a pasar con nosotros. Todo Él lo sabe. Nosotros no sabemos, hermano, más que lo que pasó ya. Eso ya lo vivimos, pero el futuro nosotros no lo podemos ver, ¿verdad? Ni le estoy diciendo tampoco que vaya a que le cuenten los callos de la mano para que lean el futuro. No. Nosotros debemos de estar confiados y esperanzados en Dios y que en Dios nuestro futuro está asegurado. De eso no hay duda. Sea cual sea la voluntad de Dios, hermanos, en las manos de Él nosotros estamos seguros. Pero si nos apartamos, hermanos, ahí corremos peligro, ¿verdad? Corremos peligro. La misión, hermanos, que la iglesia recibe de Dios es el resultado de la iniciativa amorosa del Padre al enviar a su Hijo a dar su vida por nosotros. Esa es una misión que nosotros tenemos, porque Él dijo, id por todo el mundo. Y sí, pues hermano, imagínense si nosotros, por decirle, o al menos yo, ¿verdad? No puedo ir a todo el mundo. Pero el Señor no me dejó la misión solo a mí. Entonces, la misión es de la iglesia en general. Llegar a todas partes del mundo predicando el evangelio. Yo no sé cuántos de acá, hermanos, han venido, ¿verdad? Porque les hicieron una invitación a la iglesia. Hace aproximadamente 13 años, ¿verdad? Y meses, ¿verdad? El hermano Juan Baudilio me invitaba a mí a la iglesia. Y créanmelo, hermanos, que tengo presente la parte donde leyó a la hermana Vilma Blandón, porque ella estaba dirigiendo el culto. Tengo presente, hermanos, casi todo lo que pasó en ese culto. Cuando yo llegué a los pies del Señor. Y como dice un canto, hermanos,
Hay un canto, hazme un palacio, dice, cerca de Cristo. Y como dices, hermano, no hay que pedir el palacio para nosotros, sino para el que nos invitó a la iglesia. Porque esa persona, hermanos, ¿verdad?, hizo un acto de amor en nosotros al invitarnos a que viniéramos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, ese es un resultado, hermanos, como les digo, de la iniciativa amorosa que Dios tuvo a nosotros, porque el evangelio es arrepentimiento y es amor. Cristo no entregó su vida, hermanos, para que nosotros vivamos la nuestra, ¿verdad?, centrada en nosotros mismos. Cristo no hizo eso. Nosotros somos dependientes de Dios. Y así, hermano, mire, yo le aseguro a usted que así como uno, ¿verdad?, depende de un patrón, de un jefe, y uno tiene que estar a la hora que tiene que entrar al trabajo, ¿sí o no? Porque si no llega, ¿verdad?, una vez se la perdonan, tal vez lo regañan, le llaman la atención. Pero si usted insiste en eso, lo van a votar. Lo van a votar. Cristo, hermanos, está a las 24 horas para atendernos a nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros vengamos un poquito tarde al culto, ¿verdad?, el Señor no nos pone ahí que nos va a quitar algo del pago porque llegamos tarde, porque Él es amoroso con nosotros y nos perdona. Pero también, hermanos, el Señor ve el sacrificio o el esfuerzo que usted y yo hacemos por estar temprano en la iglesia. Los que viajan, ¿verdad?, que están acá, hermanos, de lejos, y hacen el esfuerzo por estar en el culto. Los que cantan, que se esfuerzan, ¿verdad?, por ensayar y ministrar mejor la alabanza para Dios. No porque los vean en el YouTube, no, hermanos, si el hermano Ángel cantaba desde antes que estuvieran las cámaras, ¿verdad? Y no lo hacía por ser conocido, pues. Pero si el Señor está usando esos medios, ¿verdad?, para que lleguemos al mundo entero, pues gloria sea a Dios, ¿verdad? Y si a Ángel lo conocen y lo siguen confundiendo que es gringo, gloria a Dios, ¿verdad?, por su color de piel, por su color de pelo. ¿Sabe que cuando evangelizaron a Angelito, dice que estaba él ahí, le dieron unos tratados y a él no le dieron, ¿verdad? Y le dijeron, es que creímos que no hablaba español. Hablo un poquito, dice que les dijo el hermano Angelito. Y lo recuerdo, hermano Angelito, cómo llegó con unas botas usted a la iglesia. Pero ese es el amor de Dios, hermanos, que nos enseña, ¿verdad?, que amemos a las personas tal y como son. Es un compromiso misionero, hermanos, que nos conduce a nosotros, ¿verdad?, a anunciar la dádiva amorosa de Dios y nos vincula a su misión. Y nos conduce, hermanos, ¿verdad?, a ese compromiso misionero de amor por los demás. El evangelio es arrepentimiento, es amor. Tercer punto, hermanos, que yo tengo, ¿verdad?, que el Señor me daba, el evangelio es luz. Yo creo que Salmo 119, 105, casi todos lo sabemos también, ¿verdad? Es corto. ¿Qué dice, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El evangelio es luz. Dice un dicho, ¿verdad?, ¿quién con una luz se pierde? Porque todos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, necesitamos ver hacia dónde nos conducimos. Nosotros, hermanos, si damos un paso en falso, ¿verdad?, podemos caernos. Pero el evangelio es luz, hermanos, y el salmista decía, ¿verdad?, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿cómo va a alumbrar la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo la va a alumbrar? Leyéndola y poniéndola por obra. Ajá. Porque si no, hermanos, imagínense que si nosotros, por decirle, tenemos la Biblia, ¿verdad?, de almohada, o no hacemos ni el intento por leerla, no nos puede alumbrar. Es como que usted tenga una linterna, pero no la encienda. No la enciende, la puede llevar en la oscuridad y si no la enciende, no le sirve para nada. O si no le pone baterías. Si usted la enciende, entonces usted empieza a ver en medio de la oscuridad. Y el evangelio es luz. El salmista, hermanos, habla de la vida como de un camino a seguir en el cual los peligros son constantes. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que si nosotros, hermanos, no tenemos cuidado, nosotros estamos en un peligro constante
de tropezar, de resbalar y quizá de caer. El evangelio, hermanos, es luz, es amor, es arrepentimiento. Y cuando nosotros vamos poniendo las cosas como a Dios le agrada, entonces se nos va haciendo fácil el camino y se nos va haciendo, ¿verdad?, alumbrado el camino que nosotros seguimos en el Señor. Jesús, hermanos, se presenta como el único camino que conduce al ser humano a la vida eterna. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan en su capítulo 8 y versículo 12. San Juan capítulo 8 y versículo 12. Dice la palabra del Señor, mire. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ahí estaban estos, mire. Entonces los fariseos le dijeron, dice: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Vea cómo les dice Jesús, hermano. Él les dijo, dice: yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Nosotros como evangélicos también debemos de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestro objetivo, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que debe ser puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y Jesús se presenta, hermanos, como el único camino, ¿verdad?, que conduce al ser humano a la vida eterna. Este es el núcleo del trabajo evangelístico, lo que Jesús hizo y cómo Él se presentó. Y como muchas veces acá, hermanos, nosotros vemos una vez más, ¿verdad?, a los fariseos debatiendo con Jesús y rechazando su testimonio personal acerca de sí mismo. Por eso es de que muchas veces, hermanos, quizás nosotros, ¿verdad?, hasta lleguemos a molestarnos porque la gente contiende por el evangelio. Porque a la gente no le agrada, hermanos, hacer un cambio de vida. Porque la gente quiere, hermanos, siempre, ¿verdad?, vivir en esa miseria, que para ellos es felicidad. Supuestamente es felicidad para ellos. Y uno, hermanos, les habla y les dice: si es que mire, hermano, es bonito andar uno, ¿verdad?, no con ropa cara, pero limpia. Es bonito sentirse uno bien, hermano. Levantarse en paz, acostarse en paz, ir a trabajar en paz, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar, hermanos, seguros hacia dónde vamos. Un cristiano, hermanos, que no tiene su mirada puesta en Cristo, no es cristiano. Porque hay personas, hermanos, que están dentro de las iglesias porque buscan propósitos personales. La iglesia, hermanos, está llena de todo. Y nosotros, ¿verdad?, en nuestro poco discernimiento espiritual no podemos distinguir. Pero los hechos y los actos nos van a llevar, ¿verdad?, a conocer a la persona. Jesús sabe quiénes somos de Él y quiénes no. Pero eso, hermanos, no debe de detener, ¿verdad?, el hablar de la palabra de Dios y decir que el evangelio es la luz y que es, hermanos, el único camino, Jesucristo, que conduce a la vida eterna. Pero los fariseos, hermanos, estaban ahí, ¿verdad?, debatiendo con el Señor. La incredulidad, hermanos, y el ateísmo, ¿verdad? ¿Alguien le ha dicho a usted que es ateo? Ateo, hermanos, significa, ¿verdad?, sin Dios. Eso significa la palabra ateo. Sin teo, Dios. O sea, si una persona le dice ateo, le está diciendo: yo soy sin Dios. Entonces,
Eso, hermanos, la incredulidad del ateísmo son realidades que actualmente crecen en todo el mundo, porque la gente no quiere escuchar el evangelio. Y las personas, hermanos, que optan por ellas, sabe que deben de ser también amadas por nosotros los cristianos. Porque si el evangelio es amor, nosotros debemos demostrar ese amor a la persona. Eso no le estoy diciendo, tenemos que compartir al 100% con ellos. No, debemos de amarlos porque también son criaturas, ¿verdad? Hechas a imagen y semejanza de Dios, creación de Dios. Y también, hermanos, pueden alcanzar la salvación por medio de un mensaje que se les dé. Entonces, hay cristianos, hermanos, que dedican, ¿verdad?, tiempo y paciencia. Acá hay varios, ¿verdad?, que llevan el mensaje de la salvación a las calles. Y que Dios bendiga a esos hermanos, a los que se ven y a los que no se ven. Porque sabe, hermanos, que hay hermanos también que evangelizan sin que usted los vea. Hay un grupo, hermanos, si usted le quiere llamar así, distinguido, reconocido, que ya sabemos que salen a evangelizar. Pero hay hermanos que usted no ve. Yo a veces, hermana, allá en el apartamento, a veces con mi esposa y miramos a los patojos y le digo, mira, van los patojos de evangelizar. Porque ahí van con sus tratados y con su Biblia. Yo les digo patojos, ¿verdad? A los hipotes, como dicen los salvadoreños. Nosotros les decimos patojos, hermano. No lo vaya a malinterpretar usted si es de otro país, ¿verdad? Exacto, sí, ajá. Pero ellos van, hermanos, a predicar. Entonces, ese es el objetivo, ¿me entiende? Cristo, hermanos, está presente en la creación como creador. Dios se acercó tanto a los seres humanos que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Para mostrarnos la luz. Mostrarnos que el Señor Jesús es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, vea lo que dice ahí en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos del 6 al 10. Dice la palabra del Señor, mire. Hubo un hombre enviado de Dios, dice, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero mire, hermanos, el mundo no le conoció. Nosotros estamos también, ¿verdad?, de alguna manera como Juan el Bautista, anunciando que la luz está en el mundo, que mientras hay vida, hay esperanza, que si usted se ha apartado del camino del Señor, usted hoy puede venir a los pies de Cristo, reconciliarse con el Señor y empezar una nueva vida, pero dejar, hermanos, todos esos malos hábitos, ¿verdad?, que no agradan al Señor. Entonces hemos visto que el evangelio es ¿qué? Es luz. Arrepentimiento, amor es luz. El evangelio de Dios también es poder. El evangelio es poder. Diga conmigo, el evangelio es poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. No poder para irse a agarrar a golpes con otro. No poder para maltratar a los hermanos. Es poder de Dios para salvación y vida eterna. Es poder, hermanos, para reprender demonios. Es poder, hermanos, de sanar enfermos en el nombre de Jesús. Pero imagínense, hermano, yo cómo sé si tengo el don de sanidad si nunca me acerco a ponerle las manos a un enfermo. No voy a descubrir eso, ¿verdad? Pero el evangelio de Dios es poder. Y cuando vivimos, hermanos, una vida agradable a Dios, tenemos ese poder. Mateo 28, 18 dice, mire, dice la palabra del Señor en Mateo 28, 18. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le fue dada al Señor. Él recibe, hermanos, una autoridad ilimitada, el Señor Jesucristo. Al vencer, ¿verdad?, todo lo que Él vino a hacer en el mundo, recibe una autoridad ilimitada. Nada se escapa al control de Cristo, absolutamente nada.
no se escapa nada al control. Todas las cosas están sometidas a Él. En el cielo, en el universo y en la tierra. Todo está sometido a la autoridad de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Tenemos ese poder también. La autoridad, hermanos, o poder de Cristo nos impulsa a nosotros como iglesia a ir, a salir, a anunciar el evangelio. Nos impulsa a eso. Debido, hermanos, a la autoridad, ¿verdad?, concedida a Cristo. No es que nosotros seamos poderosos, sino que hemos venido al arrepentimiento, hemos aceptado al Señor, entonces hemos recibido esa autoridad. Porque también, hermanos, quiere paciencia, quiere esfuerzo, quiere esmero, quiere no sé qué decirles, hermanos, cuando maltratan a nuestros hermanos en las calles. Imagínense, y si usted por eso va a decir, yo tengo poder para golpear a este, no. Usted debe de tener poder para soportar. Ese poder es el que nos hace a nosotros diferentes al anunciar el evangelio. Pero debido, ¿verdad?, a la autoridad concedida a Cristo. La iglesia debe ir, hermanos, literalmente a las naciones, predicando el arrepentimiento, predicando el amor, predicando la luz, predicando el poder del evangelio. Es, hermanos, algo, ¿verdad?, un alcance muy grande que el evangelio tiene en el mundo. Porque nosotros, hermanos, quizás nunca nos imaginamos, ¿verdad?, cuánta gente iba a ser alcanzada por medio de la obra que el Señor abrió un día en esta ciudad, ¿verdad? Imagina, hermano, yo quizás jamás lo hubiera conocido a usted. Usted quizás jamás me hubiera conocido a mí. Pero unidos en Cristo, ¿verdad?, hemos visto esa potestad de Dios, hermanos, para hacer crecer su obra. Porque todo lo que es de Dios crece. Todo lo que es de Dios se multiplica. Usted no ve el crecimiento. Usted no ve la multiplicación. ¿Cómo sucede? Usted no lo ve. Ni yo lo veo. Eso lo hace Dios. Está en las manos de Dios. Pero lo vemos. Al final, ¿verdad?, vemos los logros obtenidos por la iglesia. Entonces vemos, hermanos, ¿verdad?, cómo literalmente debe llegar a las naciones. Y como les decía, como lo hacen los hermanos, ¿verdad?, cada jueves, cada domingo predicando en las calles. Pero hay hermanos, como les decía, ¿verdad?, que donde quiera que andan predicando el poder de Cristo para salvar. Hay hermanos, ¿verdad?, que en su bolsa ahí cargan sus tratados. Y donde quiera que andan predicando y andan hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder. Entonces tenemos, hermanos, ese poder, ¿verdad?, para extenderlo a las naciones. Toda la gente, hermano, del mundo, ¿verdad?, por diferentes medios están siendo invitados a venir al evangelio. Y hay algo, hermanos, que usted ve en esta iglesia y que debemos de aprender, hermanos. Yo espero, ¿verdad?, que eso no suceda acá, a lo que hablaba al principio, al egoísmo, a la envidia. Porque si usted se da cuenta, hermano, cómo están invitando a hermanos, ¿verdad?, que vayan a predicar, hermanas que vayan a predicar, hermanos que vayan a cantar. Gloria sea a Dios. Y debemos de orar por ellos para que el Señor los use y que den un buen testimonio, ¿verdad? Que den un buen testimonio de lo que es el evangelio. Yo he escuchado decir, hermano Ángel, ¿verdad?, que Dios lo libre a él de cobrar por ir a cantar a un lado, ¿verdad? Y hay que orar, hermanos, porque las ofertas van a llegar. Las ofertas llegan, hermano. Pero uno tiene el poder, ¿me entiende?, para saber distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tampoco le estoy diciendo a los hermanos que salen que si les dan una ofrenda no la reciban. No, eso es muy aparte. Lo que no podemos hacer es poner un precio nosotros, porque hemos recibido de gracia el evangelio de Cristo. Entonces, los que pueden tocar, los que pueden cantar, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Así debe de ser, hermanos, porque el evangelio de Dios es poder y Él ha dado ese poder, esa autoridad, ¿verdad?, para que los ministros de esta iglesia salgan a otros lados. Y por eso, hermanos, el evangelio, ¿verdad?, ha llegado a millares de personas que nosotros, como les decía, ni conocemos.
pero por medio de las transmisiones, hermano, por medio, ¿verdad?, de donde quiera que andemos, hemos llegado ahí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sea predicado, ¿verdad?, el evangelio en todo el mundo. El evangelio es poder de Dios, según el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Amén, hermano Fernando. Porque no me avergüenzo, ¿verdad?, del evangelio, porque es poder de Dios. Lo vamos a leer aquí en la Biblia. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quizá para los romanos, hermanos, una buena noticia, ¿verdad? Una noticia nueva era quizás que el César iba a cumplir años y que iba a haber una gran pachanga y que estaban invitados. O quizá, hermanos, que habían conquistado, ¿verdad?, otro reino, que el poder romano seguía creciendo. Quizá eso era una buena noticia para ellos, pero Pablo los desafió. Pablo les dijo, hermanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, para ellos, para el apóstol Pablo, hermanos, él, ¿verdad?, les dijo, todo lo que hagan ustedes no vale ante el poder ilimitado de Dios, al poder que le fue otorgado al Señor Jesucristo. Pablo los desafía al afirmar que el poder de Dios, hermanos, se muestra a través del evangelio. El poder de Dios, hermanos, es grande, no era de César, no es de los gobernantes. El poder es de Dios. Ahora, nosotros sí debemos de estar sometidos, ¿verdad?, a las leyes terrenales. Pero Él los desafía, hermanos. Es decir, el poder evangelístico, hermanos, no depende de ningún poder humano, por fuerte que parezca. Depende únicamente de Dios y es para todos sin ninguna discriminación, porque Pablo así lo dijo ahí. El evangelio también, hermanos, es humildad. Hemos dicho arrepentimiento, amor, luz, poder y ahora humildad. Veamos qué dice Mateo 18, del 1 al 5. San Mateo capítulo 18, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si nosotros leemos este capítulo, hermanos, completo, ¿verdad? Vemos ahí, hermanos, ocasiones de caer, parábola de la oveja perdida, quién es el mayor, cómo se debe perdonar al ser humano, los dos deudores. Vemos muchas cosas, hermanos, cómo era la gente en tiempos de Jesús. Y si vemos, no hay mucha diferencia en nuestros días. Acá la gente, hermanos, en este capítulo aparece, ¿verdad?, como una comunidad, hermanos, con características y aspiraciones que no siempre son las correctas. Los cristianos, hermanos, que formamos la iglesia, somos imperfectos. Y lo seguiremos siendo hasta que Cristo vuelva o muramos y tengamos, ¿verdad?, un cuerpo glorificado. Mientras tanto, somos imperfectos, pero debemos de aprender a tener humildad. Pero vemos, hermanos, que en este capítulo, ¿verdad?, en esta parte se aborda la cuestión del liderazgo. Porque quieren saber, dice, ¿quién es el mayor? Sí, hermanos, en serio, es que sabe que todos, creo yo, que quisiéramos ser mayores o nos consideramos mayores que los demás. Y a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que nosotros seamos humildes. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros queremos ser mayores, porque nosotros nos fijamos en los problemas y defectos de los demás, pero no nos fijamos en los de nosotros mismos. ¿Por qué ponen a dirigir a ese hermano si yo hablo mejor que él? ¿Por qué no me ponen a mí? ¿Por qué ponen a cantar a ese hermano si yo canto mejor que él? Porque queremos sobresalir, ¿verdad? Y aquí, hermano, Jesús enseña que el mayor en el reino de los cielos
es el que se haga como un niño. La pregunta, hermanos, que discutían los discípulos denota su preocupación por el poder que repartiría Jesús en caso de faltar. Vamos a suponer, ¿verdad? Como por decirle, ahorita que no está el hermano Fidel, ¿verdad? Como que nosotros anduviéramos, pastor, ¿y a quién va a dejar encargado? ¿Quién se va a quedar, hermano, como de pastor en la iglesia, ¿verdad? Ahorita que no está usted. Entonces, no, hermanos, aprender, ¿verdad? A ser humildes. Y estaban preocupados, hermanos, por eso, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, nos muestra que es todo lo contrario. La humildad delante de los demás y humillación delante de Dios con sinceridad nos llevará a ser exaltados en el evangelio en presencia de Dios. Eso nos llevará a ser exaltados. La humildad, hermanos, ¿verdad? Ser sinceros delante del Señor. Tal es el caso, hermanos, ¿verdad? De la parábola del fariseo y el publicano. Lo veíamos en la célula pasada, ¿verdad? Como dice que el fariseo, ¿verdad? Oraba con él mismo, hermanos, decía tantas cosas. Y el publicano dice que sentía que no era digno ni de levantar los ojos. Y decía, Señor, sé propicio de mí, pecador. Entonces, hermanos, vamos a ver qué nos dice Filipenses 2:3. Libro de Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor, mire, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, hermanos, que por pequeño que sea el hermano, nosotros debemos de verlo y considerarlo que es superior a mí, que yo soy menor que mi hermano. Entonces, hemos visto que el evangelio es arrepentimiento, hemos visto que es amor, hemos visto que es luz, hemos visto que es poder, hemos visto que es humildad. Y el amor, el evangelio, hermanos, como sexto punto es servicio y ejemplo. Vea que dice el libro de Tito en su capítulo 2 y su versículo 7. Tito capítulo 2 y versículo 7 dice la palabra del Señor. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Tito tal vez era mucho más joven, hermanos, que el apóstol Pablo. Tal vez era mucho más joven que el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el apóstol se dirige a él, hermanos, justo, ¿verdad? Después de haber dirigido a los jóvenes, de haberse dirigido a los jóvenes. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿por qué esta iglesia trabaja con los jóvenes? Porque es necesario trabajar con jóvenes. ¿Por qué esta iglesia trabaja con niños? Porque es necesario trabajar con niños. Si no, sabe que de repente vamos a estar todos los viejitos aquí. No, es necesario involucrarnos todos en el servicio del Señor, ¿verdad? Pero jóvenes, hermanos, de buen testimonio, jóvenes de buen ejemplo. Si usted ve, hay una gran cantidad de jóvenes sirviendo en el trabajo de la iglesia, ya sea ministrando alabanza, predicadores, hermanos, que lo dejan a uno hasta con la boca abierta. El don que tienen para predicar, la autoridad que tienen para predicar. Y a veces, hermanos, la seguridad que tienen en Dios para hacer las cosas. Decía el hermano, ¿verdad?, que vino a predicar el lunes. Cuando dice que fue a predicar a la calle, le dijeron que eran $100, ¿verdad?, por la electricidad. Y él solo cargaba 5, dice, pero él dijo, y se puso a predicar, dice. Y cuando fue a preguntar, ¿verdad?, le dijeron que no, que solo era para probar su fe. Es que el evangelio de Dios es poder, hermanos. Pero si él ve si estamos dispuestos nosotros, ¿verdad? Si, hermanos, nosotros no vamos a temer, porque sabe que si en verdad le hubiera cobrado los $100 a esa persona, yo estoy seguro que al hermano le hubieran dado ofrendas ahí mientras predicaba y hubiera ajustado los $100. Si para Dios no hay nada imposible. Para él no hay nada imposible, pero es necesario mostrar nosotros nuestra fe, ¿verdad? Y presentarse como ejemplo. Entonces, hermanos, vemos que Pablo quiere dejar bien claro que Tito, hermano, no fue enviado, ¿verdad?, solo a denunciar herejías. Por eso es que nosotros denunciamos herejías. ¿Qué hace la gente, hermanos, haciéndose llamar cristianos evangélicos?
Pero también, hermano, nuestra misión es recordar a los cristianos la misericordia de Dios. ¿Pero cómo? Con servicio y ejemplo. Porque hay cosas, hermanos, que nosotros, ¿verdad? No dejamos de hacer, y eso puede alejar a una persona del evangelio. O hacemos cosas que alejan personas del evangelio. Hay cosas, hermanos, ¿verdad? El servicio, el ejemplo son tan importantes en los cristianos. La humildad. Pues sabe, hermanos, de que, y lo digo para honra y gloria del Señor, el hermano Freddy Argueta. El hermano Freddy Argueta, hermano, no le importa si alguien vomita, él no le importa si un niño se orina, el hermano Freddy igual va a limpiar. ¿Ya? Pero ¿cuántos de los demás sugieres de verdad están dispuestos a hacer eso? Porque hay personas que quizás caras hacen, hermano. Al ver una cosa, no, yo no voy, que vaya el hermano Freddy, total es limpia siempre. No, si es servicio, es ejemplo lo que nosotros debemos hacer. ¿Verdad? Entonces, Tito, hermanos, debió, ¿verdad?, transformarse en un modelo de acción, relación y lenguaje. Nosotros como iglesia, si solo predicamos y no tenemos obras, entonces vamos a carecer de hechos que demuestren nuestra obediencia, que demuestren nuestro servicio, que demuestren nuestra humildad. Debemos, hermanos, de ser serviciales y de dar ejemplo, porque es necesario, hermanos, ¿verdad?, demostrar nosotros también con obras. Mire lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice la palabra del Señor, mire, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el evangelio, hermanos, como último punto es salvación. Ve ahí mismo en el libro de Tito, en el capítulo 2 y versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor, mire, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El evangelio es arrepentimiento, empezamos con ese punto y terminamos con que el evangelio es salvación. Pero dice, mire, si nos arrepentimos, hermanos, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estas palabras son muy fáciles de entender, creo yo. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo. Usted puede ver la iglesia llena, puede ver bonita, puede desear, querer estar aquí, pero si usted no busca de Cristo, aunque esté aquí, usted no se va a salvar. Porque la iglesia no lo lleva al cielo. A usted lo lleva al cielo Jesucristo por medio de su obediencia, por medio de su arrepentimiento, por medio de su integridad. Y hemos visto los puntos que le marcan el camino o que nos marcan el camino a seguir para alcanzar la salvación y la vida eterna. Y es tiempo, hermanos, de dejar las cosas malas y de denunciar también a personas que en vez de construir, destruyen. Porque hay gente, hermanos, que no construye, pero destruye. ¿Cuántas personas, hermanos, que dan mal ejemplo, mal testimonio del evangelio? Y son megas iglesias. Son megas iglesias. Si usted ve, hermano, hay iglesias donde son discotecas ya. Esa gente no construye, pero destruye. Y aunque estén llenos, hermanos, de gente boba, no tienen un destino en Cristo Jesús en el cielo. Es tiempo de demostrar el amor de Dios, hermanos, por medio de Cristo. Y hacemos, ¿verdad?, un llamado por medio de la palabra del Señor a vivir, hermanos, una vida en integridad y amorosa y de buenas obras por causa del evangelio. Mostrar que la salvación, hermanos, trae restauración, trae nuevas esperanzas, trae mejores relaciones. El evangelio trae muchas cosas beneficiosas a las personas.
Un evangelio, hermanos, que muestre que en Cristo hay salvación, que hay cambio en el ser humano. Mostrar, hermanos, que el evangelio en realidad son buenas noticias para todas las personas. Vamos a leer el Salmo 62:1 y con eso vamos a concluir la predicación de esta noche. Salmo 62, capítulo 62 y versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor, mire, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Un salmo de confianza, hermanos, donde el salmista expresa su convicción que Dios es el único que brinda ayuda y protección. Si puede ponerse sobre sus pies en esta noche, yo voy a invitar a mi hermano Héctor que pase al frente para despedirnos del culto, a orar y agradecer por la palabra del Señor. Si en medio de nosotros hay alguien que no ha aceptado al Señor Jesucristo, que está apartado del camino del Señor y quiere reconciliarse o aceptar al Señor, este es el momento que puede hacerlo. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque hasta aquí, mi Dios amado, me has ayudado. He predicado, Señor, conforme a tu santa voluntad. Ahora, Señor, te ruego, mi Dios amado, que esta palabra no caiga, Señor, en saco roto, sino que sea de beneficio para todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Siga orando, hermano, mientras nuestro hermano Héctor pasa por acá. Que el Señor me los bendiga a